En Jalisco el mundo del narcotráfico es un juego de poder despiadado, donde la lealtad se compra y la traición se paga con sangre. Yo lo sabía bien. Había pasado años construyendo mi imperio, escalando posiciones en un mundo donde el más mínimo error puede costarte la vida. Mi reputación estaba cimentada en la brutalidad y la inteligencia, dos cualidades imprescindibles para sobrevivir en este infierno. Todo iba según lo planeado, hasta que un cargamento crucial desapareció. Era un envío grande, uno que había planeado meticulosamente para asegurar nuestro dominio en la región. Pero de un día para otro, el cargamento se esfumó, dejando solo preguntas y sospechas a su paso. La noticia cayó como una bomba en mi organización, y la presión de mis superiores comenzó a apretar como un nudo en mi cuello. Lo primero que hice fue reunir a mis hombres en una sala oscura y llena de humo. Observé sus rostros atentos, buscando el más mínimo indicio de culpabilidad. Alguien aquí nos ha traicionado, les dije, mi voz resonando con la autoridad de quien sabe que el tiempo es un enemigo implacable. La tensión en la habitación era palpable, un recordatorio constante de que en nuestro mundo, la confianza es un lujo que nadie puede permitirse. Decidí que la mejor forma de lidiar con la situación era mediante el caos. Era una táctica simple pero efectiva: asustar a todos lo suficiente como para que el traidor se delatara. Los fallecimientos comenzaron casi de inmediato, y el terror se extendió por mi organización como un incendio forestal. Cada día, un grupo diferente era llamado para ser interrogado, y aquellos que nos podían ofrecer respuestas satisfactorias desaparecían sin dejar rastro. Pero a pesar de mis esfuerzos, el cargamento seguía perdido y el traidor permanecía oculto. El miedo se convirtió en mi compañero constante, susurrándome al oído en las largas noches de insomnio. Sabía que cada día que pasaba sin respuestas erosionaba mi autoridad y acercaba la posibilidad de un golpe fatal contra mí. Mientras tanto, las tensiones aumentaban entre mis hombres. La desconfianza se filtraba en cada conversación, en cada mirada furtiva. Me di cuenta de que no solo enfrentaba una amenaza externa, sino que también corría el riesgo de que mi organización se desmoronara desde adentro. El terror no solo venía del enemigo, sino de la posibilidad de que aquellos en quienes había confiado pudieran volverse en mi contra. En un intento desesperado por recuperar el control, decidí cambiar de táctica. Ordené una búsqueda exhaustiva de cualquier pista que pudiera conducirnos al cargamento perdido. Mis hombres revisaron cada rincón de nuestro territorio, cuestionaron a informantes y vigilaron las rutas como halcones. Finalmente, un pequeño indicio nos llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba oscuro y olía a humedad y miedo. Entramos con cautela, nuestras armas listas para cualquier cosa. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, alimentando una sensación de pavor que no podía sacudirme. Al fondo, encontramos lo que quedaba del cargamento, cajas abiertas y vacías, como un eco de nuestra propia impotencia. Mientras examinaba el lugar, una idea aterradora comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si el enemigo no era un cartel rival, sino alguien mucho más cercano? La posibilidad de una traición interna, de que alguien a mi lado hubiera vendido nuestras vidas por un poco de poder o dinero, me heló la sangre. De regreso al campamento tomé una decisión. Era hora de cortar por lo sano, de eliminar cualquier amenaza potencial antes de que pudiera destruirme. Reuní a mis hombres más cercanos y les expliqué mi plan. Era simple, directo y brutal: purgar la organización,
de cualquier posible traidor sin importar el costo. Las ejecuciones que siguieron fueron rápidas y despiadadas. No había tiempo para el remordimiento ni espacio para la duda. Cada disparo resonaba como un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Una vida que había construido con tanto esfuerzo y que ahora parecía deformarse ante mis ojos. Finalmente, cuando la última bala fue disparada y el último cuerpo cayó, me quedé solo. El silencio en el campamento era ensordecedor, un vacío que ningún poder o riqueza podía llenar. Sabía que había ganado una batalla, pero también que el costo había sido demasiado alto. En ese momento, comprendí que el verdadero terror no estaba en el enemigo al acecho, sino en la soledad que queda después de que el polvo se asentaba. En las entrañas de Sinaloa, el narcotráfico no es solo una forma de vida, es una institución. Desde muy joven me vi envuelto en este mundo donde el caos y el poder danzan en un macabro equilibrio. Me forjé un hombre a través de actos que la mayoría consideraría impensables, y esa reputación me mantuvo en la cima, siempre alerta, siempre preparado. Había comandado operaciones que llenaron de cadáveres los campos y las calles. Nadie cuestionaba mis métodos, pues sabían que la más mínima rebelión se pagaba con sangre. Sin embargo, la verdadera amenaza no vino de un enemigo visible, sino de una sombra que comenzó a hacer cenirse sobre mi organización, una presencia que desafió mi sentido de control y autoridad. Todo comenzó cuando uno de mis hombres de confianza fue encontrado sin vida, en circunstancias que, incluso para nuestro mundo, resultaban inquietantes. Su cuerpo, dejado a la vista de todos, era un mensaje claro y brutal. No había sido un simple fallecimiento, era una declaración de guerra. Pero lo más aterrador era la precisión y la premeditación con la que se había llevado a cabo. La paranoia se extendió rápidamente. Sabía que enfrentaba un enemigo que conocía nuestros movimientos, alguien que había estudiado nuestras debilidades. La pregunta que me atormentaba era que si este enemigo estaba dentro o fuera de nuestras filas. La incertidumbre se convirtió en mi constante compañera, un recordatorio de que el narcotráfico, la confianza, es un espejismo peligroso. Decidí actuar con rapidez. Reuní a mis hombres más leales y les ordené una investigación exhaustiva. Necesitábamos respuestas, y las necesitábamos rápido. Las calles de Sinaloa se convirtieron en un campo de caza, un lugar donde la lealtad y la traición se mezclaban en una danza mortal. Los fallecimientos continuaron, cada uno más calculado que el anterior. Cada cuerpo encontrado era un golpe directo a mi autoridad, un recordatorio de que el enemigo no solo era efectivo, sino también audaz. Mis hombres comenzaron a mostrar signos de miedo, un temor que se filtraba en sus acciones y palabras. La desconfianza se infiltró en nuestra organización como un veneno silencioso. El terror no vino de lo desconocido, sino del hecho de que todo parecía estar fuera de mi control. Las noches se volvieron interminables. Cada sombra en mi habitación era una amenaza potencial. Dormía con un ojo abierto, mi mano siempre cerca del arma que descansaba bajo mi almohada. En busca de respuestas, decidí arriesgarme y contacté a un informante en un cartel rival, alguien que debía su vida a una deuda pasada conmigo. Lo que reveló fue más aterrador de lo que había anticipado. Alguien dentro de mi círculo había estado filtrando información vital, vendiéndonos a un enemigo que hasta ahora se había mantenido en las sombras. La revelación fue un golpe devastador. La traición era más profunda de lo que había imaginado, y el verdadero horror era que no sabía quién podía ser el responsable. Con el tiempo corriendo en mi contra, entendí que debía tomar medidas drásticas para proteger lo que quedaba de mi imperio.
Implementé un plan para descubrir al traidor, uno que implicaba una red de desinformación cuidadosamente tejida. Cada pieza de información que se filtraba era monitoreada, cada movimiento observado. El juego se había convertido en una cuestión de vida o muerte, y no había espacio para el error. Finalmente, después de semanas de tensión creciente, la trampa se cerró. El traidor fue descubierto, alguien que había estado a mi lado durante años, compartiendo comida, risas y victorias. Confrontarlo fue una experiencia surrealista. Ver la cara de alguien que habías considerado casi familia y darte cuenta de que había estado trabajando para tu destrucción. Su ejecución fue rápida, una necesidad fría y calculada. No había espacio para la misericordia y mucho menos para el perdón. Era nuestro mundo. Tales debilidades se pagan con la vida. Sin embargo, a pesar de recuperar el control, la victoria tenía un sabor amargo. Tenía la confianza rota. No se podía reparar fácilmente eso. Y el eco de la traición dejó una cicatriz indeleble en mi alma. Con el traidor eliminado, el enemigo quedó expuesto y vulnerable. Tomé medidas decisivas para neutralizar la amenaza externa, sabiendo que cada acción debía ser rápida y contundente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la paranoia seguía acechando. Fue un recordatorio constante de que la fragilidad del poder es el verdadero terror en este mundo del narcotráfico. Hola, ¿qué tal? Pertenezco a uno de los cárteles de Sinaloa. Durante años hemos luchado por mantener el control de esta tierra. Nos enfrentamos a rivales y a las fuerzas del gobierno. Pero lo que ocurrió hace unos días fue algo que nunca antes habíamos experimentado. Esa noche estábamos reunidos en nuestro cuartel, planeando una nueva estrategia para expandir nuestro territorio, cuando los disparos comenzaron a retumbar en las calles. Salimos a ver qué estaba pasando y nos encontramos con una escena dantesca. Grupos rivales del crimen organizado se enfrentaban en una batalla campal. Utilizaron armas de alto calibre y lanzaban granadas. Las calles se llenaron de humo y fuego, mientras los gritos de los heridos y moribundos se mezclaban con el estruendo de las detonaciones. Pero, ¿saben? Eso no fue lo peor. Cuando creíamos que la situación no podía empeorar, vimos algo que heló nuestra sangre. Entre la multitud, podríamos jurar que vimos un tipo de criaturas que no eran humanas. No sé cómo describirlas. Eran seres de aspecto demoníaco. Tenían los ojos rojos brillantes y afilados colmillos. Estas bestias se lanzaban sobre los combatientes, despedazándolos con sus garras y dientes. Algunos de nuestros hombres intentaron enfrentarlas, pero sus balas parecían no tener efecto alguno. Era como si esas cosas fueran inmunes a las armas de fuego. Nosotros, aterrados, nos vimos en la obligación a huir y nos refugiamos en nuestra base. Pero incluso allí nos estaban acechando, pues buscaban entrar y acabar con nosotros. Tuvimos que reforzar la seguridad y mantener a nuestros hombres en alerta constante. Como podrán imaginar, durante los días la ciudad se ha convertido en un infierno. Los enfrentamientos entre cárteles y las apariciones de estas bestias siembran el caos y el terror entre la población. Culiacán se transformó en un campo de batalla, donde la guerra y lo paranormal se entrelazan de una manera aterradora. Nosotros intentamos comunicarnos con nuestros contactos en el gobierno, pero nadie parecía saber qué estaba pasando. Incluso los militares y la policía se mostraban impotentes ante la amenaza de esas criaturas. Fue entonces cuando comprendimos que nos enfrentábamos a algo más allá de nuestro control, algo que iba más allá de la simple lucha por el poder y el narco, algo que parecía tener su origen en las fuerzas oscuras que han acechado Sinaloa desde tiempos inmemoriales.
Desesperados buscamos la ayuda de brujos y chamanes, y ellos nos dicen que esto es una consecuencia de nuestros actos, pues el haber hecho unos pactos con el diablo tiempo atrás y el haber utilizado algo de brujería es la consecuencia de lo que ha hecho esto. Honestamente, ahora nos encontramos atrapados en una lucha sin cuartel, no solo contra nuestros rivales, sino que además también contra fuerzas sobrenaturales que parecen dispuestas a arrasar con todo a su paso. Hemos tenido que replantearnos nuestras estrategias y alianzas, buscando formas de apaciguar a esos demonios que nos acechan. Nuestro estado se está convirtiendo en un campo de batalla y nosotros nos hemos visto arrastrados a esta guerra que parece no tener fin. Cada día luchamos por sobrevivir. Oramos para que algún día podamos recuperar el control de esta tierra. Porque si algo hemos aprendido es que en Sinaloa los verdaderos demonios no son solo los que vemos, sino también aquellos que se esconden en las sombras, aguardando el momento adecuado para reclamar lo que les pertenece. Jamás imaginé que mi existencia tomaría este rumbo tortuoso. Mi nombre es Juan, y durante años me vi irremediablemente envuelto en las oscuras entrañas del crimen organizado, algo de lo que ahora me arrepiento profundamente. Sin embargo, en aquel entonces, las apremiantes circunstancias me llevaron a tomar decisiones que hoy definitivamente lamento con cada fibra de mi ser. Todo comenzó hace 15 años, cuando era un hombre de familia, con una esposa y 2 hijos pequeños a los que debía mantener. Trabajaba arduamente en una fábrica, pero los ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos del hogar. Fue entonces cuando un supuesto amigo me ofreció la oportunidad de ganar dinero rápido y fácil. Al principio me negué, pues intuía que algo no andaba bien, pero la desesperación por mejorar la situación de mi familia pudo más que mis principios. Acepté el trabajo que consistía en transportar misteriosos paquetes de un lugar a otro. No me hicieron preguntas, y el pago era bastante generoso, así que no indagué más. Poco a poco fui adentrándome en un mundo ilícito sin darme cuenta realmente de la magnitud de mis actos. Empecé a relacionarme con personas de dudosa reputación, a las que preferiría mantener alejadas de mi círculo más cercano. Con el paso del tiempo, me di cuenta horrorizado de que no estaba transportando simples mercancías, sino cosas ilegales. Me sentí irremediablemente atrapado, pues ya me habían involucrado demasiado en sus turbios negocios y no podía salirme de esa espiral corrupción. Los jefes me advirtieron que no hiciera preguntas y que simplemente siguiera órdenes. De lo contrario, mi familia pagaría las consecuencias con su propia vida. Así que aprendí a mantener la boca herméticamente cerrada, como si me hubieran cosido los labios. En ocasiones me tocaba escoltar a personas que parecían estar retenidas en contra de su voluntad. Nunca pude hacer nada al respecto, pues sabía que mi vida y la de mis seres queridos correrían un peligro mortal. Poco a poco fui ascendiendo en la jerarquía de esta organización. Empecé a tener más responsabilidades y a conocer a personas influyentes y poderosas dentro del crimen organizado. Fue así que me di cuenta con profundo estupor de que la línea que separaba el mundo criminal de las propias instituciones se iba desdibujando cada vez más. Muchos políticos, empresarios y hasta miembros de la iglesia estaban irremediablemente involucrados en estos negocios turbios y llenos de sombras. Pasaron los años y me fui hundiendo cada vez más en ese abismo de oscuridad. Hubo momentos en los que pensé en escapar, pero el miedo paralizante a las nefastas consecuencias me detenía. Sabía que si intentaba salirme de esa espiral de maldad,
Mi familia y yo seríamos eliminados sin dudarlo. Finalmente, hace aproximadamente 6 años logré alejarme de todo este mundo. No fue tarea fácil. Tuve que ocultarme y mantenerme en las sombras por un largo tiempo, cambiando constantemente de lugar de residencia. Incluso llegué a pensar que nunca lograría librarme de esa vida llena de peligros y atrocidades. Pero la determinación inquebrantable de volver a estar junto a mi esposa e hijos y de ofrecerles un futuro mejor, lejos de esa oscuridad, me dio las fuerzas necesarias para perseverar y no rendirme. Tuve que renunciar a todo lo material que había acumulado a lo largo de los años, pero eso no me importaba en lo más mínimo. Lo único que deseaba era recuperar mi propia libertad y mi anhelada tranquilidad. Como uno de los líderes del cártel, puedo decir que lo que vivimos hace unos días en Culiacán es una de las situaciones más complicadas que hemos enfrentado. No es la primera vez que nos vemos envueltos en enfrentamientos con grupos rivales, pero esta vez es diferente. Si quieren saber, todo comenzó con una serie de balaceras y ataques coordinados entre las diferentes facciones del crimen organizado que se disputan el control de la región. Nosotros nos vimos obligados a responder con toda nuestra fuerza para defender nuestro territorio. Las calles de Culiacán se están convirtiendo en un verdadero campo de batalla. Los disparos, las explosiones y los gritos de heridos crean un caos indescriptible. Nosotros tuvimos que movilizar a nuestros hombres armados para contener el avance de nuestros enemigos, quienes también habían desplegado a sus propias fuerzas. Pero no solo tuvimos que enfrentarnos a ellos, también a las autoridades. El gobierno envió tropas y policías para intentar restablecer el orden, pero su presencia solo agravó aún más la situación. Hubo enfrentamientos violentos entre nuestros hombres y los cuerpos de seguridad. En medio de todo este caos, la población civil se vio atrapada en una lluvia de balas. Existen reportes de civiles heridos, de vehículos incendiados y de negocios saqueados. Culiacán se está convirtiendo en una zona de guerra, donde nadie está a salvo. Nosotros, como líderes del cartel, tuvimos que tomar medidas drásticas para intentar contener la situación. Reforzamos la seguridad de nuestras bases y nos aseguramos de que nuestros hombres estuvieran bien armados y preparados para cualquier eventualidad. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, todo continúa sin control. Los enfrentamientos se extendieron por varios días, dejando un saldo de al menos 8 personas sin vida, entre ellas un militar. Esto es una situación desesperante, en la que nos vemos obligados a negociar con las autoridades para intentar restablecer la calma. Tuvimos que hacer concesiones y llegar a acuerdos, algo que no nos gusta hacer, pero que en ese momento era necesario para evitar que la situación se saliera aún más de control. Ahora, mientras intento procesar todo lo ocurrido, me doy cuenta de que esto no es más que una muestra de la cruda realidad que vivimos en el estado de Sinaloa. Nuestra guerra por el control del narcotráfico ha convertido a esta tierra en un infierno, donde la violencia y la muerte son pan de cada día. ¿Y saben qué es lo peor? Que no veo una solución a corto plazo. Mientras exista una demanda de drogas en el mundo, los cárteles seguiremos luchando por mantener nuestro dominio sobre esta región. Pareciera una batalla sin fin, donde la población civil siempre termina siendo la más afectada. Sé que muchos me juzgarán por mis acciones, pero la realidad es que en este mundo no hay un espacio para la compasión. Somos hombres de negocio y nuestro negocio es la droga. Y para protegerlo, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso si eso implica derramar sangre inocente. Tal vez algún día, cuando ya no quede nada por lo que luchar, esta pesadilla termine. Pero por ahora, el estado sigue siendo un campo de batalla, donde los demonios del narcotráfico nos estamos enfrentando sin piedad,
sin importar el costo. Mi nombre es Samuel y soy un agricultor en una pequeña aldea de la región cafetera de Colombia. Desde que tengo memoria, la vida ha girado en torno a la tierra y al cultivo del café. La fragancia de los granos recién cosechados era un símbolo de esperanza y trabajo duro, pero en los últimos años, esa esperanza se había vuelto cada vez más frágil. La crisis económica y la competencia desleal había comenzado a ahogar a los pequeños agricultores como yo, y la lucha por sobrevivir se volvía más intensa cada día. La llegada del cartel local no fue una sorpresa. Sabíamos que sus tentáculos se extendían por toda la región, pero cuando comenzaron a ofrecer dinero a cambio de que cultiváramos hojas ilícitas en lugar de café, la situación se tornó crítica. En un principio rechacé la oferta, aferrándome a la idea de que el café era nuestro legado, lo que nos había definido como comunidad. Sin embargo, a medida que las cosechas de café se volvían más escasas y los precios caían, la presión por aceptar esa oferta se convirtió en una sombra que me seguía día y noche. Con el tiempo, mi situación financiera se volvió insostenible. La mirada preocupada de mi esposa y la incertidumbre sobre cómo alimentar a nuestros hijos pesaban sobre mis hombros. Cuando finalmente tomé la decisión de cultivar, lo hice con el corazón lleno de miedo y desesperación. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la promesa de un ingreso inmediato era una tentación que no podía ignorar. Cuando entré por primera vez en el campo, esa sensación inquietante me invadió. La tierra, aunque era fértil, parecía estar impregnada de un aire pesado, como si supiera que aquello que estábamos sembrando era un camino hacia la destrucción. Las hojas brillaban bajo el sol, pero en lugar de alegría solo sentía un nudo en el estómago. Mis vecinos comenzaban a murmurar entre ellos, y la inquietud se hacía palpable. A pesar de la promesa de dinero fácil, había una especie de sombra que se cercenía sobre todos nosotros. La primera cosecha fue sorprendentemente buena. El dinero llegó rápido, y por un breve momento sentía que todo estaba bien. Pero a medida que pasaban los días, la realidad comenzó a desmoronarse. El crimen que había estado latente en la región empezó a manifestarse. Recibí amenazas anónimas y cada vez que escuchaba un ruido extraño, sentía que el corazón me latía con fuerza. La atmósfera en la aldea se tornó tensa y el miedo se convirtió en una constante en nuestras vidas. Una noche, mientras regresaba de trabajar en el campo, vi un grupo de hombres reunidos en la plaza. Sus risas eran frías y sus miradas transmitían una satisfacción inquietante. Al acercarme, me di cuenta que estaban hablando sobre nosotros, sobre la forma en que habíamos comenzado a cultivar esa planta. La preocupación se apoderó de mí. Era evidente que habíamos cruzado un umbral peligroso, y el cartel no iba a dejar que nos escapáramos tan fácilmente. Esa misma noche, en mi cama, los sueños comenzaron a atormentarme. Veía rostros de desconocidos mirándome fijamente, sus ojos llenos de tristeza y reproche. Despertaba empapado en sudor, el corazón desbocado. La culpa se iba acumulando en mi pecho, y cada día me sentía más atrapado en la red de decisiones que había tomado. Un día, mientras trabajaba en el campo, escuché un grito desgarrador que provenía de la casa de doña Rosa, una anciana del pueblo. Corrí hacia ella. La preocupación se apoderaba de mí. La encontré en el suelo, su rostro pálido y su mirada perdida. Me dijo no debería haber cultivado esa hierba, murmurando antes de perder el conocimiento. Llamé a los demás y pronto todos estábamos reunidos, temerosos de lo que esto significaba. El fallecimiento de doña Rosa fue un golpe devastador para la comunidad y la atmósfera se volvía más densa.
La gente comenzó a murmurar que habíamos desatado algo oscuro al cultivar esa hierba. Lo que hemos hecho no puede ser perdonado, decían con voces cargadas de miedo. Un par de días después, mientras trabajaba en el campo, vi a un grupo de hombres armados acercándose. Mi corazón se detuvo. Sabía que había algo terrible en camino. ¿Dónde está la cosecha?, preguntó uno de ellos, su mirada fija en mí. Sentí un nudo en el estómago. Ya no vamos a cultivar, respondí, tratando de mantener la calma. Su mirada se endureció y su sonrisa se desvaneció. No pueden simplemente irse. Ustedes no deben, y el precio se paga con sangre, dijo con enojo. En ese momento el terror se apoderó de mí. La lucha fue breve. Los hombres del cartel comenzaron a golpear a mis vecinos y amenazar a nuestras familias. Yo me sentía impotente y la desesperación me hizo perder el control. Sin pensar en las consecuencias, grité: no permitiré que destruyan nuestra comunidad. Aunque sabía que estaba arriesgando mi vida, no podía quedarme en brazos cruzados. En medio del enfrentamiento, los hombres del cartel se detuvieron por un momento confundidos, pues en ese instante vi que la comunidad estaba unida en su lucha. A pesar del miedo, la determinación de proteger nuestra tierra y nuestras familias se convirtió en un motor de resistencia. Así los hombres del cartel comenzaron a retroceder hasta que se fueron. Con el tiempo dejamos ese cultivo y regresamos al café. La comunidad se unió trabajando juntos para poder reconstruir lo que habíamos perdido. Y aunque el camino fue difícil, entendimos que había valido la pena luchar por nuestra tierra y por nuestras vidas. Saludos. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Una promesa de vida y oportunidades que parecían inalcanzables. El fallecimiento de Javier, mi mejor amigo, había dejado un vacío que resonaba en mi pecho. Tenía solo 21 años. Y su vida se había apagado en un instante, víctima de una guerra que no entendíamos. La noche en que falleció todo cambió. La impotencia y la rabia se apoderaron de mí, y me encontré buscando respuestas en el lugar equivocado. Todo comenzó en un bar de mala muerte, donde conocí a Ricardo, un tipo con una sonrisa astuta y ojos que parecían saber más de lo que dejaba ver. En medio de la desesperación de la pérdida de Javier, Ricardo nos habló de un túnel, un pasadizo que conectaba nuestra ciudad con un cartel mexicano. Es una oportunidad, dijo, y aunque sabía que era un camino peligroso, la promesa de venganza y dinero nos trajo como moscas a la miel. Mis amigos, Marcos y Luis, estaban igual de perdidos. La idea de hacer algo, de tomar el control de nuestras vidas, nos unió. Así que, esa noche, decidimos adentrarnos en el túnel. La entrada estaba oculta tras un viejo edificio abandonado, y en cuanto la descubrimos, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire era frío y húmedo, y la oscuridad parecía devorarlo todo. ¿Realmente estamos haciendo esto?, preguntó Luis. Su voz estaba temblando en ese momento, pero la respuesta no importaba. No había vuelta atrás. Avanzamos por el túnel, con una linterna que apenas iluminaba el camino. Las paredes de tierra eran ásperas y también húmedas, y el eco de nuestros pasos resonaba como un recordatorio de la soledad que nos envolvía. Cuanto más profundizábamos, más pesada se sentía la atmósfera, como si el túnel tuviera vida, respirando con el peso de los secretos que guardaba. Después de un tiempo que pareció interminable, llegamos a una sala amplia en el centro. Ahí había un grupo de hombres, todos con miradas frías y serias, rodeados de paquetes de productos ilícitos. El ambiente era tenso y pude sentir el peligro en el aire.
Ricardo se dirigió a ellos y comenzaron a discutir en un tono bajo, intercambiando palabras que no podía entender. Marco y yo pertenecimos al margen, sintiéndonos como intrusos en un mundo que no era el nuestro. Fue entonces cuando escuché un ruido. Estaba detrás de mí. Me giré y vi un hombre de pie en la oscuridad, observándonos. Su mirada era intensa y había algo en su postura que me hizo sentir vulnerable. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con su voz grave. La adrenalina corrió por mis venas y en ese momento supe que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer. Estamos aquí para trabajar, dijo Ricardo, tratando de sonar seguro, pero el hombre no parecía convencido. No se juega con esto. Si están aquí, deben entender que hay consecuencias. En ese instante comprendí que lo que pensábamos que era una oportunidad podría convertirse en nuestra perdición. El descontrol del narcotráfico no era un juego, era una realidad brutal que devoraba vidas sin piedad. La conversación continuó, y aunque no entendía todos los detalles, la tensión en la sala era palpable. De repente, una explosión de voces rompió el silencio, y el hombre que nos había observado se acercó a mí. «¿Tú eres el que quiere vengar a su amigo?», me preguntó. Su expresión era seria, y sentí como mi corazón latía con fuerza. No sabía si debía responder, pero la ira en mí era incontrolable. «Sí, estoy aquí por eso», respondí, sin pensar en las consecuencias. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «La venganza tiene un precio, ¿estás dispuesto a pagarlo?». El miedo y la adrenalina se entrelazaron en mi mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? ¿Qué significaba realmente vengar a Javier? La respuesta no era simple, y en ese momento comprendí que había entrado en un mundo del que no podría escapar jamás. El ambiente se tornó más agresivo, y de repente todo estalló. Los gritos llenaron la sala, y los hombres comenzaron a empujarse unos a otros. Sentía que el caos se desataba a nuestro alrededor, y no sabía qué hacer. Marco y Luis estaban a mi lado, y juntos comenzamos a retroceder lentamente hacia la salida. El túnel que habíamos visto como una oportunidad se convirtió en una trampa mortal. Mientras corríamos, el sonido de disparos resonó detrás de nosotros, y el miedo se apoderó de mí. La oscuridad del túnel parecía cerrarse a nuestro alrededor, y cada grito que resonaba en mis oídos era un recordatorio de que habíamos cometido este error. Logramos salir del túnel, pero no estábamos a salvo. La ciudad que antes parecía un refugio, ahora era un lugar hostil. Las sombras de violencia nos seguían, y el eco de lo que habíamos presenciado resonaba en nuestras mentes. A pesar de haber escapado físicamente, sabíamos que habíamos dejado una parte de nosotros en ese túnel, una parte que nunca podría volver. Los días siguientes fueron una tormenta. La culpa nos consumía, y la imagen de Javier se repetía en nuestras mentes. Habíamos buscado respuestas, pero solo habíamos encontrado más preguntas. Quisimos tomar el control, pero lo único que habíamos hecho era abrir la puerta a un mundo de oscuridad. Saludos. En las montañas de Guerrero, la vida siempre ha sido una cuestión de supervivencia. Nací y crecí en un lugar donde la ley es un concepto ajeno, algo que se menciona en las noticias pero que no tiene cabida en nuestra realidad diaria. Aquí, el poder lo dicta el más fuerte, el más despiadado, y desde muy joven aprendí que para prosperar en este entorno debía hacer ambas cosas. Mi camino en el narcotráfico comenzó como el de muchos otros. Era un chaval, apenas un adolescente, cuando me vi arrastrado por la promesa de dinero fácil y respeto.
Empecé como un simple mensajero, pero rápidamente escalé posiciones, demostrando que no solo tenía estómago para el caos, sino también cabeza para los negocios. Con el tiempo me convertí en una figura temida y respetada, un hombre al que no se le cuestiona. El enfrentamiento con un cártel rival fue inevitable. Las tensiones habían estado hirviendo a fuego lento durante meses. Sabíamos que el día llegaría, y cuando finalmente ocurrió, fue todo una carnicería. Las balas volaron y la sangre se derramó en cantidades que ni siquiera yo había visto antes. Al final, salimos victoriosos, pero la victoria fue efímera, casi vana. No pasó mucho tiempo antes de que las verdaderas consecuencias comenzaran a manifestarse. Comenzó terminando con una vida, un mensaje claro y brutal. Uno de mis hombres, un tipo duro al que consideraba casi un hermano, fue encontrado fallecido en su casa, ejecutado con una precisión escalofriante. Nadie había visto ni escuchado nada, y eso fue lo que realmente me aterrorizó. En nuestro mundo, el caos es una constante, pero el silencio, la invisibilidad del acto, es lo que me hizo cuestionar todo. Pronto otros comenzaron a caer. Cada pérdida era un golpe a la moral de mis hombres, y con cada cuerpo el miedo y la desconfianza crecían. Empezaron a correr rumores de que el enemigo tenía un infiltrado en nuestras filas, alguien que conocía cada uno de nuestros movimientos. No lo voy a negar, la paranoia se extendió como un veneno, y de repente ya no sabía en quién podía confiar. El ambiente en el campamento se volvió irrespirable. Las miradas furtivas, las conversaciones en susurros, el miedo palpable en cada esquina. Sabía que tenía que actuar rápido para evitar que la situación se descontrolara aún más. Implementé medidas estrictas de seguridad, aumentando la vigilancia y limitando el acceso a información sensible. Pero a pesar de mis esfuerzos, el enemigo siempre parecía estar un paso por delante, acechándonos. Cada noche el silencio en las montañas se volvía más pesado, era casi opresivo. Me encontraba despierto mirando el techo intentando desentrañar el misterio que amenazaba con destruir todo, absolutamente todo lo que había construido. La oscuridad no era solo física, era una sombra que se cercenía sobre mi organización y sobre mi propia mente. Decidí que era hora de tomar medidas drásticas. Reuní a mis hombres más cercanos, aquellos que habían estado a mi lado desde el principio, y les planteé un ultimátum: encontrar al traidor o enfrentar las consecuencias. La presión era inmensa, y podía ver el miedo en sus ojos, pero sabía que era la única forma de sacudirlos, de hacerles entender la gravedad de la situación. Los días se convirtieron en semanas, y con cada amanecer, la esperanza de resolver el enigma se desvanecía un poco más. Los fallecimientos continuaron, cada vez más cerca, cada vez más personales. Comencé a cuestionarme todo, cada decisión, cada alianza, cada amistad. El aislamiento se convirtió en mi única defensa, y el silencio mi única compañía. Finalmente, una noche uno de mis hombres vino a mí con una pista. Habíamos encontrado un rastro, una serie de comunicaciones interceptadas que apuntaban a un posible traidor. El hombre que surgió de esa investigación fue un golpe directo a mi corazón. Era alguien en quien yo había confiado ciegamente, alguien que había considerado parte de mi familia. Confrontarlo fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Lo hice en privado, lejos de las miradas inquisitivas de mis hombres. No hubo gritos ni golpes, solo una fría aceptación de la realidad. Me confesó que había sido presionado por el cartel rival, que su familia estaba en peligro. En ese momento entendí que en nuestro mundo
La lealtad es tan frágil como un papel, y que el miedo puede doblegar incluso a los más fuertes. Decidí dejarlo ir en un acto de misericordia que me sorprendió incluso a mí mismo. Pero no fue por bondad, fue una decisión estratégica. Sabía que su fallecimiento no resolvería nada, que el verdadero enemigo estaba aún afuera de mi alcance, acechando en las sombras. Mientras él se alejaba, me quedó una sensación de vacío, un frío que ni el calor abrasador de guerrero podía disipar, pues el verdadero terror se vive día con día en la ciudad. Las tierras áridas de Sonora han sido tanto mi hogar como mi cárcel. Crecí en un mundo donde el polvo se cuela por cada rendija y el calor abraza la piel. Un lugar donde la vida humana parece tener menos valor que un puñado de tierra. Nací en una familia humilde, donde cada día era una lucha para llevar comida a la mesa. Desde temprana edad entendí que para sobrevivir debía ser más rápido, más fuerte y más despiadado que el resto. Mi entrada al cártel fue casi natural. No había muchas opciones para un joven como yo. Empecé como muchos, haciendo trabajos pequeños, vigilando los alrededores, pasando recados. Rápidamente demostré mi valía, no solo por mi capacidad de obedecer sin preguntar, sino por mi instinto para sobrevivir y adaptarme. En este mundo, la lealtad se paga con sangre, y yo estaba dispuesto a pagar el precio. Con el tiempo ascendí por la jerarquía. No fue fácil, y cada paso estuvo marcado por situaciones muy fuertes. Aprendí que el verdadero poder no se trata solo de tener armas o dinero, sino de infundir miedo. Las ejecuciones eran parte de la rutina, una advertencia constante para cualquiera que pensara en desafiarme. En la oscuridad de las noches del desierto, los gritos de aquellos que traicionaron resonaban como un macabro recordatorio de lo que estaba en juego. Todo cambió cuando un cargamento importante desapareció. Era un envío que habíamos estado planeando durante meses, uno que debía consolidar nuestra posición y expandir nuestro territorio. Pero de la noche a la mañana, se desvaneció sin dejar rastro. La sospecha se instaló como una sombra sobre mi organización. Sabía que alguien, dentro o fuera, estaba jugando con nosotros. La primera reacción fue buscar respuestas entre los nuestros. Nadie estaba por encima de la sospecha. Los interrogatorios fueron brutales. Lo que en otro tiempo habría sido una simple conversación, se convirtió en un juego de supervivencia. Desconfiaba de mis propios hombres, y ellos lo sabían. La atmósfera de miedo y traición se hacía cada día más densa. El desierto, que siempre había sido mi aliado, comenzó a sentirse como un enemigo. Durante el día, el sol implacable parecía burlarse de nuestra incapacidad para resolver el misterio, pero era la noche la que traía el verdadero terror. El silencio del desierto se rompía por los murmullos de los hombres, susurros de miedo y desconfianza que se extendían como una plaga. En una de esas noches, mientras revisaba documentos y mapas tratando de encontrar una pista, un mensaje llegó a mí, un paquete con fotografías de mis hombres sin vida. Cada imagen era un golpe directo a mi ya mermada confianza. Sus cuerpos, abandonados en el desierto, eran un macabro recordatorio de que el enemigo sabía dónde golpearnos. Pero más allá del horror de las imágenes, lo que realmente me asustaba era la precisión y el conocimiento que demostraban. Alguien conocía nuestros movimientos mejor que nosotros mismos. La paranoia creció. Decidí reunir a mis hombres de confianza, aquellos que habían estado conmigo desde el principio. Sin embargo, incluso entre ellos,
Sentí el temblor de la duda. Las lealtades se tambaleaban y cada decisión que tomaba podía ser la última. El miedo a la traición fue un compañero constante, susurrando en mi oído, haciéndome cuestionar cada mirada, cada palabra de mis hombres. Decidí que debía actuar y rápido. La opción de esperar y ver era un lujo que no podía permitirme. El siguiente paso fue identificar a los traidores. Implementé medidas drásticas, vigilancia constante, revisiones sorpresa y un control aún más férreo sobre las comunicaciones. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, la sensación de que nos acechaban desde las sombras no desaparecía. El desierto, con su vastedad y su impasibilidad, se convirtió en el escenario de nuestra casa. Cada día me despertaba con la esperanza de que ese sería el día en que encontraríamos una respuesta. Pero el enemigo, quien quiera que fuera, siempre parecía un paso por delante. A medida que el tiempo pasaba, el peso de la responsabilidad y el miedo a lo desconocido comenzaron a erosionar mi determinación. Finalmente la situación llegó a un punto crítico. Una de mis patrullas encontró una pista en las afueras de nuestra zona controlada. Un campamento improvisado, abandonado apresuradamente. En su interior, encontramos mapas detallados de nuestras rutas y horarios. Una evidencia clara de que alguien había estado observándonos de cerca. La pregunta aquí era ¿quién? Mientras revisaba los documentos, me di cuenta de que había subestimado la capacidad de nuestros enemigos. Había sido demasiado confiado, pensando que el miedo que infundía sería suficiente para mantener a raya cualquier amenaza. Estaba equivocado. La realidad era que en este juego de poder, cualquier debilidad, por pequeña que fuera, podía ser explotada. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir permitiendo que el miedo dictara mis acciones. Reuní a mis hombres, les hablé con la franqueza que había perdido en los últimos tiempos. Les recordé quiénes éramos y por qué habíamos llegado hasta aquí. Y les prometí esa noche que juntos encontraríamos al traidor y que íbamos a restaurar el equilibrio. Y así el camino por delante no fue fácil en esos días. Sabía que habría más sangre y más pérdidas, pero también sabía que el único camino era el de ir hacia adelante. En el desierto donde la vida pende de un hilo, aprendí que el verdadero terror no viene de lo desconocido, sino del miedo a perder lo que más valoramos. En mi caso era el control, la lealtad de mis hombres y la promesa de un futuro forjado en fuego y sangre. Al final, fue un familiar mío quien yo había metido a la organización que me traicionó. Ya se han de imaginar qué fue lo que pasó. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todas aquellas personas que llegaron hasta el final de este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten en este video con la palabra narco. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Relatos nocturnos.